todos y todas y bienvenidos al mundo del brócoli satánico. El día de hoy vamos a hablar sobre la mutilación genital, la cual es una técnica que consiste en extirpar de manera parcial o total los genitales femeninos o masculinos. Así es, también se da la mutilación genital en hombres. Esta práctica se lleva a cabo debido a motivos religiosos, culturales, estéticos o a manera de castigo. Así que si te interesa conocer un poco más sobre esta práctica tanto en hombres como en mujeres, quédate en el video. En la primera mitad del video vamos a hablar sobre la mutilación genital femenina y en la segunda sobre la masculina. Así que, arranquemos. La mutilación genital femenina consiste en cualquier tipo de procedimiento que extirpe de manera total o parcial los genitales externos de la mujer, es decir, la vulva. Esta práctica se lleva a cabo principalmente en África y en algunos estados árabes, pero también se da en otras regiones como Asia, Europa del Este y América Latina. Sin embargo, también está prohibida por ley en países como Colombia, España, Francia, Estados Unidos, entre otros. Y según la OMS, es una violación a los derechos de las mujeres y las niñas. Más de 200 millones de mujeres y niñas han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital femenina, y debido al aumento de la población se espera que para el año 2040 aproximadamente 60 millones de niñas más se vean enfrentadas a alguno de estos procedimientos. Solamente en el 2019, 4,1 millones de niñas fueron sometidas a algún tipo de mutilación genital. Esta va desde eliminar el clítoris hasta eliminar los labios mayores y menores, e incluso reducir la abertura vaginal, la cual es cortada de nuevo para permitir la penetración o el parto. La mutilación genital femenina no tiene ni un solo beneficio para la salud. Por el contrario, trae graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, desde hemorragias e infecciones, ulceraciones, fiebre, hasta anemia, disfunción sexual, coitos dolorosos, incontinencia urinaria e incluso la muerte. Y ni hablar de los trastornos psicológicos que genera, como estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima y depresión. Pero entonces, ¿por qué motivo se sigue llevando a cabo esta práctica tan dolorosa, traumática e inservible? Pues bueno, los motivos varían dependiendo de la cultura, pero son básicamente por motivos psicosexuales, es decir, para controlar la sexualidad femenina, ya que se cree que es insaciable, y al anular partes del cuerpo como el clítoris, se supone que se inhibe el deseo sexual, por lo cual se asegura la virginidad y la fidelidad durante el matrimonio. También ocurre por motivos sociales y culturales, como un rito de iniciación del tránsito de niña a mujer, o debido a mitos como que si el clítoris no se corta va a crecer hasta convertirse en un pene, o como que mejora la fertilidad. Se hace también por razones estéticas, ya que en algunas culturas la vulva es vista como algo feo y sucio, por lo cual es extirpada para así mejorar el atractivo estético y la higiene. Incluso se da también por factores socioeconómicos, ya que en algunas culturas es un requisito previo para el matrimonio, y en estos lugares las mujeres dependen económicamente totalmente del hombre, así como que si no se la hacen tampoco podrán heredar. Contrario a lo que se cree, no existe ninguna religión que fomente, proteja o promueva en sí la mutilación genital femenina. Y aunque se cree que está vinculada al Islam, no todos los grupos islámicos la practican. Así que básicamente la mutilación genital femenina es otra de las formas que existen para controlar el cuerpo de la mujer y su sexualidad. Hoy se conocen miles de relatos de mujeres que han sobrevivido a algún tipo de mutilación genital femenina, y la verdad es que son muy dolorosos y desgarradores, como el de Purity Soinato, quien nos relata lo siguiente. Tenía solo 10 u 11 años cuando mi padre decidió circuncidarme. Sería la quinta esposa de un hombre de 70 años. Hablé con la maestra de mi clase y ella informó a la jefatura de policía. Apenas 2 horas antes de la ceremonia de ablación, llegó la policía y me retiró del lugar. O el de Asha Ismael, quien nos afirma lo siguiente. La noche anterior a mi ablación me dijeron que me iban a purificar, y recuerdo que yo estaba muy contenta. Al día siguiente, muy temprano, mi madre me bañó y me mandó a comprar las 2 cuchillas. Cuando volví a casa, ya estaba mi abuela preparada y habían hecho un agujero en el suelo para la sangre. Mi madre me quitó la ropa interior y ahí me puse un poco nerviosa, pero todavía no sabía lo que me esperaba. Allí no había ninguna medida sanitaria, ni siquiera utilizaron guantes, absolutamente nada. La señora sacó las cuchillas y empezó a cortar. En ese momento solo sientes el dolor, pero te marca ya para toda la vida. La herida se cura, pero tú no te curas. Permanentemente tienes problemas psicológicos. Hoy existen numerosas campañas que luchan por detener al fin la mutilación genital femenina, como Save a Girl, Save a Generation, fundada por mujeres sobrevivientes a la mutilación genital. Esta es vista como una práctica cruel y violenta por la mayoría de las personas del mundo, lo cual genera una gran luz de esperanza para todas aquellas niñas que en algún momento se tendrán que ver enfrentadas a estos procedimientos, ya que se está luchando por erradicarlos. Pero la historia de la mutilación genital masculina es muy diferente.
ya que poco se habla sobre esta práctica y aproximadamente un tercio de los hombres en el mundo se han visto sometidos a ella. Estoy hablando de la circuncisión. La circuncisión consiste en eliminar de manera total o parcial el prepucio del pene y se lleva a cabo en diferentes lugares por distintos motivos, con distintas herramientas y a distintas edades. Por ejemplo, en las tradiciones musulmanas se lleva a cabo a niños entre 5 y 8 años, los cuales deben estar completamente conscientes durante el procedimiento. Y aquellas circuncisiones que no están ligadas a la religión se hacen en hospitales por un médico a un niño recién nacido y muchas veces sin anestesia. Muchos niños han muerto durante estos procedimientos. Los Xhosa de Sudáfrica lo hacen como un rito de iniciación entre arbustos, con cuchillos sin esterilizar, y suelen causar hemorragias, infecciones, mutilaciones del pene, la pérdida total del pene e incluso la muerte. Como podemos ver, esto no es muy distinto a la mutilación genital femenina. Sin embargo, cuando la gente piensa en la femenina, suele pensar en las que son realizadas en los peores lugares, bajo las peores condiciones y por gente que no está capacitada para esto. Pero cuando pensamos en la masculina, pensamos de una en el entorno hospital y doctor. Desinformación. Se dice incluso que la circuncisión trae beneficios al hombre, lo cual es algo confuso, porque nos lleva a la pregunta de si la mutilación genital femenina trajera algún tipo de beneficio para la mujer, como más higiene o mejor higiene, ¿dejaría de ser vista como una práctica violenta e invasiva? Es más, si se le realizara una ablación genital a niñas recién nacidas porque al parecer reduce el contagio de VIH o reduce también las infecciones urinarias, ¿se vería vista como una práctica más ética? Los supuestos beneficios que trae la circuncisión no son suficientes, y menos en países que tienen acceso al agua y al jabón por si de higiene se trata. En cuanto al VIH, sabemos que el método más efectivo para evitarlo es el condón y eso pues no va a cambiar, o al menos no por ahora. Pero dirán muchos, es que los hombres no se quejan de la circuncisión. Pero sí hay hombres que se quejan de la circuncisión, y son muchos, incluso miles se han intentado restaurar el prepucio. Por ejemplo, Richard Decker, que es un activista británico que lucha porque esta práctica sea detenida y lo hace desde la organización Bloodstained Men, u Hombres Manchados de Sangre, quienes afirman que se oponen al corte genital no terapéutico de menores porque viola el derecho humano básico de los niños a un cuerpo intacto, su libertad religiosa y les priva de funciones importantes, incluidas la de protección y sexuales. O como Eran Zadeh, fundador del movimiento Proteger al Niño, que en varias oportunidades ha hablado sobre la nocividad de la circuncisión y ha expresado su rechazo hacia la ley de circuncisión alemana que dicta que la circuncisión es legal bajo motivos religiosos. O la banda sudafricana The Antwoord, en su sencillo Evil Boy, tienen como invitado a un integrante de la tribu Xhosa que no quería participar de un ritual de circuncisión, el cual es obligatorio cuando cumplen 19 años, y que consiste en que les corten el prepucio con un cuchillo de cocina, lo echan al fuego y las cenizas las restregan sobre el pene y la cara. Este ritual se hace para marcar el paso de niño a hombre, así que si no lo realizan no se convierten en hombres y no podrán hablar con otros hombres. Aproximadamente 60 niños mueren anualmente bajo estas prácticas. En el video musical podemos ver toda una oda al pene y unos versos rapeados por el invitado donde afirma que no quiere crecer, que su pene está limpio, que su pene es fuerte, que quiere ser un chico malo el resto de su vida y que prefiere ser una superestrella a ser un niño muerto con el pene picado. Creo que el problema entre la mutilación genital femenina y la masculina radica básicamente en que son realizadas sin el consentimiento de la persona que la recibe. Pero sin embargo, ¿por qué estas dos prácticas parecen ser tratadas de maneras tan distintas? Aquí entra en juego la llamada vulnerabilidad del género, donde se cree que el cuerpo femenino es frágil y debe ser protegido, por lo que es más fácil ver como víctimas a las niñas que a los niños, así que cuando este tipo de prácticas se ven realizadas sobre cuerpos masculinos, no son cuestionadas por el patriarcado, ya que se cree que el cuerpo masculino es más resistente al daño y al dolor y debe ser sometido a prueba. También al estar familiarizados con la ablación genital masculina, la percibimos como algo normal, ya que sucede dentro de nuestra cultura, pero la femenina, como sucede en culturas tan lejanas y tan distintas a la nuestra, ya comenzamos a verla también como algo salvaje. Como conclusión, ninguna cirugía genital, ni femenina, ni masculina, ni intersexual debería ser realizada sin el consentimiento de la persona que la recibe, sin informarle los pros y los contras y sin darle la libertad de decidir sobre su cuerpo, porque si no se están violando sus derechos sexuales y reproductivos, y se está accediendo de forma violenta a su cuerpo. Por este tipo de cosas es tan importante que nos informemos sobre todo este tipo de prácticas que se dan en torno al cuerpo humano. Ninguna lucha contra la violencia es injustificable, pero no por ello significa que debamos cerrar los ojos a aquellas que luchan por lo mismo desde otro tipo de cuerpos, como Bloodstained Men. La mutilación genital no es solo femenina, y la lucha por erradicarla tampoco debería serlo. Esto también es una invitación para que los hombres se cuestionen sobre todo este tipo de prácticas,
protegidas por el patriarcado y que atentan contra su integridad física y moral y sobre el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó denle like, si no dislike, comenten, suscríbanse para que estén pendientes de todo lo que va a suceder acá. Sé que toqué el tema de pronto de una manera un poco superficial, pero ya saben que mi intención no es solucionarles el mundo, sino más bien generarles preguntas, ¿sí? Permitir que ustedes se cuestionen sobre todo este tipo de cosas que pasan y que también los afectan a ustedes como seres humanos. Es muy común escuchar en debates feministas sobre la mutilación genital femenina, pero poco se escucha sobre luchas como las que ya nombramos que vayan en contra de la ablación genital masculina, y creo que también pues es importante visibilizar este tipo de luchas que se generan. Y pues nos estaremos viendo por ahí con otros temas interesantes. Chao.